Buenas noches y bienvenidos a este programa semanal. El lunes publiqué una encuesta en mis redes sociales con dos opciones para saber cuál sería la noticia que hablaríamos hoy. Por un pequeño margen ganó la de la Moratoria Federal de desalojos. Si usted desea votar en esta encuesta semanal, me puede seguir en todas las redes bajo @RitaCibaja TV. El mes de septiembre pasado, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades emitieron una orden que suspende temporalmente algunos desalojos para ayudar a detener la transmisión del COVID-19. La fecha inicial se vencía el pasado 31 de julio. Esta semana se firmó una orden que determina que los desalojos de los inquilinos para no pagar alquiler o vivienda podrían ser perjudiciales para las medidas de control de salud. Ahora, esta orden vencerá el 3 de octubre y aplica a los condados de los Estados Unidos que experimentan niveles elevados y sustanciales de transmisión comunitaria del virus. En el contexto de la pandemia, la moratoria de desalojo, como la cuarentena, el aislamiento, el distanciamiento social, puede ser una medida de salud pública eficaz que se utiliza para prevenir la propagación de enfermedades transmisibles. La moratoria de desalojo facilita el aislamiento y la autocuarentena de las personas que se enferman o que corren el riesgo de transmitir el COVID-19, al mantener a las personas fuera de estos entornos de congregación y dentro de sus propios hogares. Y ahora, para exponernos un poco sobre el tema, nos acompaña el abogado Cristian Contreras. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Rita, y gracias por tenerme en tu programa y estoy bien emocionado para estar aquí otra vez. La otra vez me gustó estar aquí y respondiendo las preguntas y ahora estamos en el siguiente tema, que es el moratorio de los desalojos, ¿no? Así es. Cristian, cuénteme, ¿qué es una moratoria inmobiliaria? Específicamente, ¿qué abarca el desalojo? Primero, antes de eso, se tiene que explicar que hay diferentes niveles del moratorio. Hay el moratorio federal, quien el gobierno federal aplicó y es a base del Centro de Prevenir Enfermedades, el CDC. Pero también en cada estado, el estado tiene un moratorio y luego también un condado tiene moratorio. Lo que está pasando, hay tres niveles de moratorios que aplican. Hay el federal, el estado y el del condado. El federal da protección lo más mínimo, lo que significa que si un estado no tiene un moratorio, entonces aplica el federal, pero si hay uno en el estado o el condado que da más protecciones a base de pasando del federal, entonces el que aplica es el que da más protección. Uno tiene que ver en su condado y en su estado qué tipo de moratorio aplica. Aquí en Los Ángeles tenemos uno en el condado de Los Ángeles y también en el estado de California. Y ese moratorio ha estado aquí protegiendo a las personas que están rentando. Para empezar, el moratorio federal, esto lo que es que lo primero era en septiembre de 2020 que se aplicó este moratorio. Lo que significa es que los dueños de las casas no pueden evitar o desalojar a las personas que están rentando si no están pagando la renta. Pero eso no aplica a ciertas personas y luego tampoco aplica a otras situaciones como si alguien está dañando la casa o tiene animales o algo que es contrario contra lo que quiere el dueño o el acuerdo o el lease, el acuerdo entre la persona y el dueño. El desalojo, el moratorio de desalojo aplica en unas situaciones bien específicas y luego si uno quiere saber si aplica o este moratorio lo aplica a usted, el Centro para Prevenir Enfermedades, el CDC, tiene una declaración que uno tiene que llenar y presentar. Y luego, esta más dos páginas y la declaración empieza con que si una persona aplica y lo que aplica a uno o que puede ser elegible uno para que este moratorio aplica es que si usted agarró un pago de impacto económico, el stimulus, es el dinero que estaba dando el gobierno, ¿no? O si usted no tuvo que reportar ingreso al IRS en 2020, o si usted no tuvo que
a llenar y presentar sus taxes, sus impuestos en 2020, entonces aplica este moratorio. O si usted recibe beneficios como SNAP, SSI o otros recursos del gobierno. Y luego, por fin, uno puede calificar para el moratorio si no ganó más de $100,000 al año. Si son las diferentes maneras que uno puede calificar. Y luego también lo que tiene que decir y declarar en esa declaración que tiene que presentar es que pues trabajaron más horas en el trabajo o no, ya lo despidieron del trabajo o ya no pueden encontrar trabajo a base de el COVID. Y luego ya cuando llena esta declaración, entonces también tiene que decir que aunque aplique este moratorio, todavía usted tiene que pagar la renta al fin o a un tiempo ya cuando puede pagar lo que debe. Nada más porque aplica el moratorio no significa que ya al fin no tiene que pagar, nada más significa que por ahorita no lo pueden desalojar de su casa o de donde está, si está en un apartamento o donde está rentando, si no está pagando y a base de esas calificaciones. Claro, qué importante, dos puntos que usted tocó. Bueno, está la moratoria federal, que es la grande, y la específica. Así de que es importante que la audiencia revise localmente, estatalmente, cuál es el que le aplica. Y claro, que no es que le están perdonando el alquiler o en sí el pago de la casa. Al contrario, lo que le están diciendo es, ok, entendemos que estamos en un momento muy difícil, así que le vamos a dar un poquito de respiro, pero se va a tener que pagar. No es que se está perdonando completamente ese tipo de deuda. ¿Cuánto tiempo tiene un individuo antes que el arrendador pueda desalojarlo? El moratorio federal aplica hasta octubre 3. Y uno de los problemas que tenemos que hablar también es que antes personas como dueños de casas y personas que venden casas presentaron una demanda a la Corte Suprema. Pues primero una corte del distrito y se fue hasta arriba de la Corte Suprema del país. Y lo que dijeron en esa decisión es que estaba bien que el moratorio estaba intacto, pero no lo iban a decir que era ilegal porque lo que tiene que pasar es que el Congreso tiene que pasar una ley para decir que no se tiene que pagar la renta si está afectado a COVID, un moratorio. Y lo que dijo la Corte Suprema a base de esa decisión es que vamos a esperar un poco más tiempo, pero si otra vez tratan de extender el moratorio, va a ser ilegal. Y el presidente Biden dijo eso también. Él dijo, a lo mejor es lo que estoy haciendo es ilegal, pero se tiene que hacer. Y ese es un problema que yo miro porque pueden presentar una demanda a los dueños de la casa y luego la Corte Suprema va a decir, pues acabamos de decir que íbamos a dejar esto intacto, pero nada más que no sea ya mucho tiempo. Ese es un problema que quería avisar a las personas, es que eso sí puede pasar y Biden él mismo también dijo, pero hasta ahorita, hasta octubre 3 va a durar este moratorio. Aquí en Los Ángeles el moratorio se va a quedar hasta el fin de septiembre, se expira en septiembre 30 de 2021, y luego ya cuando se acabe ese día, entonces ya los dueños de casa ya pueden empezar a presentar demandas en corte para desalojos. Y eso es todo lo que es protecciones en corte para que los dueños no presenten una acción, una demanda para desalojar a una persona, porque siempre se puede hacer un acuerdo con un dueño y así sí se ha visto dueños que saben que COVID afecta a muchas personas, dijeron, ok, no tienes que pagar renta. Pero esas son las excepciones. Hay muchos dueños ahí que quieren desalojar a las personas porque no están pagando, ¿no? Pero no pueden presentar demanda o no pueden desalojar cuando estos moratorios están intactos. Claro, entonces el punto para las personas, para los inquilinos en este caso, es de que revisen si están bajo estas categorías protegidas por la moratoria y de ahí están amparadas. Si en lo que queda hasta septiembre, ¿verdad? Y si después de ahí lo quieren
lo quieren sacar de su vivienda, pero por otra razón no lo ampara el moratorio solo para las categorías que comentaba usted al principio, que son bastante específicas. Sí, luego si también uno quiere ver si califican, pueden ir obviamente al website o ahí donde en el Centro para Prevenir Enfermedades, ahí tienen en su webpage las calificaciones y hasta cuándo va a durar el moratorio. Eso es algo que es público, que cualquier persona en casa puede accesar. Claro, y Cristian, digamos de que a mí me llega un aviso de desalojo. ¿Cuáles son mis opciones? La primera opción que tienes que ver localmente, cada estado y cada condado también tienen leyes que son independientes del moratorio, que en inglés es rent control, o cuando se controla la renta para proteger a personas que están en comunidades que son afectadas de dueños que a lo mejor cargan mucho dinero por rentar y todo eso. Eso ya ha existido por años, ¿no? Y esas protecciones son independientes del moratorio. So, la primera cosa que se tiene que hacer es ver cuáles leyes ya están intactas o cuáles ya existen para proteger a uno, porque esas leyes también están dando protecciones, y si esas leyes no aplican, entonces tiene que ver si usted califica por el moratorio. Si usted califica por el moratorio, entonces tiene que presentar esa declaración al dueño de la casa. Y eso también aplica en el condado, como aquí en Los Ángeles, también se tiene que presentar una declaración diciendo que pues no puedo pagar, mis horas se han rebajado en el trabajo, pero sí reconozco que al fin voy a tener que pagar. Y luego también lo que puede ser al lado del moratorio, el dueño es presentar una demanda en corte limitada. En inglés se dice small claims. Eso lo que significa es lo está demandando por la cantidad que se debe en renta. So, si uno agarra un aviso de que se quiere desalojar, primero se tiene que ver si lo que está haciendo el dueño es legal, porque a veces, no a veces, pero siempre los dueños hacen algo que es contrario de la ley, quieren desalojar a personas que no pueden desalojar porque hay protecciones. So, tiene que ver cómo está protegido uno y luego también hablar con el dueño y decir, eso es lo que está pasando, me puede dar una chance o me puede ayudar, y a ver qué se puede hacer para hablar con el dueño, porque al fin del día es una relación en contrato que tiene usted con el dueño para vivir en nuestra casa, y eso se puede modificar a base del acuerdo de las personas. Totalmente. En uno de los comentarios que nos llegó, comenta que por qué está este tipo de ayuda. El punto tal vez no llegó al contexto que se puso en pie para que las personas puedan quedarse en casa. Si las personas son desalojadas, pues se van a congregar, y de ahí viene el problema de no tener, no poder separarse y tener un riesgo más grande del COVID. Así de que de ahí es donde viene la protección por el CDC. Claro, como se comentaba, hay otros tipos de excepciones que han existido antes de la pandemia. Sí, y luego eso también aplica porque ese es el Centro de Control para la Prevención de Enfermedades. Y como ahorita estabas diciendo, si alguien está desalojado, entonces eso significa que se van a ir a un refugio, a casa de otra familia, o en partes más públicas cuando personas se van a congregar y luego transmitir el virus más a otras personas. So, a base de esa autoridad del Centro de Prevención de Enfermedades, están diciendo que porque nosotros, nuestro trabajo y lo que tenemos que hacer es prevenir enfermedades, eso es lo que se tiene que hacer para prevenir eso. Y como estaba diciendo anteriormente, esa es una de las cosas que dijo la Corte Suprema que es un problema, porque esta es una agencia del gobierno, y una agencia del gobierno no puede ser ley. Ellos además están ahí para ejecutar la ley y asegurarse que todo está bien con la ley y que nadie nos está violando. Pero la Corte Suprema dijo que ustedes ya están haciendo algo, una ley nueva, ya extendiendo este moratorio ya tanto tiempo. So, eso es la raíz de este moratorio y por qué este centro de Agencia para Prevenir Enfermedades hizo lo que hizo en el moratorio.
Claro, como usted decía, la legalidad de este desalojo todavía está siendo cuestionada y bueno, en septiembre vamos a volver a estar aquí a ver cuál es el siguiente paso. Cristian, ¿hay alguna, bueno, sí, ya me comentó eso, qué son las consecuencias de violar la moratoria de desalojo? La consecuencia es que pues es ilegal lo que está haciendo, lo que está haciendo un dueño. Y lo que no dice si hay penas en el moratorio, nada más si alguien trata de presentar una acción para desalojar a un inquilino o una persona que está rentando, entonces la corte va a decir, no se puede hacer esto, hay un moratorio y no se va a desalojar. Eso es lo que pasa si un dueño trata de desalojar a un inquilino. Claro. Cristian, ¿cuáles son los derechos de los arrendadores? Los derechos de ellos son bien limitados, pero como dije al principio también, este moratorio no aplica a todo, nada más aplica a personas que califican y también al fin del día se debe la renta. Los dueños tienen derecho a ese dinero que ellos le deben las personas que rentan, pero también como estaba diciendo, si alguien viola algo del acuerdo de rentar, eso también puede ser a base de algo que la persona que renta al dueño para desalojar a la persona que está rentando, y eso va a ser independiente sin pagar renta, como si alguien está destruyendo la propiedad o está haciendo algo que daña la propiedad. Eso puede ser una base por uno que puede ser desalojado. Claro, nos llega una pregunta muy interesante. ¿Pueden los gobiernos locales emitir órdenes para suspender los desalojos? Sí, eso es las protecciones que estaba hablando al principio, que eh, el moratorio federal, esas son las protecciones más mínimas. Si un estado y un condado, ellos pueden extender esas protecciones y hacerlos más grandes y proteger más grande que este moratorio. Y eso se puede ver como en nuestro estado, California también, en nuestro condado, Los Ángeles, pero uno puede ver eso en, en el website, en el domicilio de su condado para ver qué aplica. Como aquí en el condado de Los Ángeles, aquí dice que cuánto dura el moratorio y qué se necesita para calificar. Uno tiene que ver en su condado y su estado qué aplica. Así es. Cristian, ¿qué tema le gustaría recalcarle a la audiencia que no hayamos cubierto todavía? Pues un tema que ya he hablado sobre un poco es que al lado independiente del moratorio, cada uno tiene protecciones de ser una persona que renta, un inquilino. En inglés se dice rent control, y aquí en el estado de Los Ángeles y en el condado, en el estado de California, en el condado de Los Ángeles, tenemos protecciones ya grandes para personas que están rentando. Uno también tiene que ver qué tipo de protecciones en su estado o su condado ya existen al lado del moratorio, porque el moratorio nada más es temporario, no va a ser permanente y se va a acabar, y al fin de día todavía tiene que pagar la renta, ¿no? Uno tiene que revisar las leyes que aplican y también tiene que ver si tienen protecciones en el estado donde viven y en el condado donde viven. Claro, yo creo que esto en resumen es de que, bueno, primero que todo es diferente en todo lado y que tienen que llevar a los recursos en línea y accesarlos para saber en dónde están sus derechos. Benilda y Arlene, muchísimas gracias por sus bellas palabras. Si la audiencia quisiera saber más de su labor, Cristian, cuénteme, ¿dónde lo pueden encontrar? Pues, antes de eso también quiere decir que rentando una casa, rentando un departamento, también es algo que es único a personas latinas, porque hay aproximadamente como 50 millones de personas que rentan en este país, y como 53% de las personas que rentan son personas latinas. Lo que significa es que eso está protegiendo, el moratorio está protegiendo personas latinas que rentan, porque si uno ya no puede trabajar, uno le trabajaron más horas en el trabajo
no puede pagar la renta, entonces, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada porque estamos en medio de una pandemia. So, este moratorio sí está ayudando a las personas latinas y está ayudando a personas que rentan porque todos no pueden comprar casa, todos no pueden pagar la renta en tiempo. So, eso es algo que sí está ayudando a muchas personas latinas y también personas que no son ricas. So, es una buena cosa el moratorio, pero también les aviso a las personas que miren las leyes en su propio condado y estado para ver cuáles protecciones tienen en su estado y en su condado, porque estos dueños sí son abusadores, tratan de aprovecharse de las personas que a lo mejor no saben mucho o a lo mejor no tienen acceso a abogados y luego tratan de decir que pues ya se tienen que desalojar, yo soy el dueño de la casa y a veces uno no sabe que sí tiene protecciones y no importa su estatus de inmigración, todavía tiene esas protecciones y usted aquí en este país debe de saber eso, que aunque no tenga estatus de inmigración, usted tiene protecciones y puede decir que lo que está haciendo un dueño no es bien y hay un moratorio que está protegiendo a todas personas, incluyendo personas latinas que rentan en este país. Qué importante un punto que usted recalcó de que desproporcionadamente está afectando a los latinos basado en los números que usted dio. Y claro, dependiendo del lugar que estén, por ejemplo, en la Florida, el mercado de venta y alquiler está extremadamente caro, que significa que aunque usted tenga trabajo, se le hace muy difícil de una vez si lo desalojan, poder conseguir otra vivienda. ¿Por qué? Porque los alquileres están extremadamente caros, comprar casas está extremadamente caro, así que usted debe tener ya sea un ahorro o pertenecer a una clase bastante alta para poder hacer estas compras actualmente. Entonces, esta es otra razón por la cual el moratorio, pues, ayuda a nuestra comunidad latina y a otros sectores socioeconómicos también. Sí, y luego como estamos ya discutiendo qué aplica en el estado, qué aplican en el gobierno federal, y lo que sí sé aquí en California es que el gobernador DeSantis, ahí en Florida, dijo que él no va a decir que hay un moratorio en el estado, no apoya un moratorio en el estado, y también dijo que, no, eso es verdad. Y yo sé. Y luego también dijo que no está seguro que lo que hizo el presidente Biden es legal. So, eso es la realidad, eso es lo que está pasando. Pero si usted en su estado no hay moratorio y luego se acaba el moratorio federal, le aviso que cheque sus protecciones nada más al lado del moratorio, nada más simplemente porque son rentadores. Sí, claro, hay otras categorías que puede ampararse realmente. Sí. Bueno, Cristian, usted además de tratar en este tema, tiene un montón de proyectos y usted tiene las manitos en todo lado. ¿Dónde la audiencia puede encontrar todas sus labores? Ok, tengo una website, se llama The Christian, Christian, firm, firm.com. A mí pueden contactar, también me pueden encontrar en Instagram y mi perfil se llama @Christian, so es mi nombre como se mira ahí, punto GHC. Y yo sí practico en derechos civiles, también represento a personas individuales que están a cara a desolamiento, que lo van a desalojar. También represento a personas que están acusadas de crímenes y también lesiones personales, pero al fin del día lo que sí yo hago es proteger a personas. Y personas que rentan, eso es lo que son personas que están rentando y a veces están a cara a compañías que tienen muchas propiedades, muchos apartamentos y no les importa las personas. Solo que la cosa importante del moratorio, la cosa importante a defendiendo a las personas que están a cara de desolamiento es que es algo que son contra personas que son ricas y contra personas que no les importa, personas que a lo mejor no tienen mucho dinero o se aprovechan de esos tipos de personas. So, es importante que personas reconozcan sus derechos y es importante que personas como Rita y este programa
enseñen a personas que ustedes tienen derechos y deben de asegurarse que aunque cuáles sean sus tareas o aunque si son pobres, lo que sea, ustedes tienen derechos y deben de asegurarse que alguien les puede proteger o se pueden proteger uno mismo contra personas que se quieren aprovechar de su situación. Claro, esto es una situación de David versus Goliat en sí. Claro, eso tiene mucho que ver con el labor que usted hace. Bueno, y antes de irnos, quiero invitar a todas las personas que si tienen otra duda, que por favor me la dejen ahí y que le den comentar, compartir. Y claro, aquí estamos para cualquier tema de interés de ustedes. Nuevamente, si quieren votar en la encuesta del lunes para ver qué tema vamos a tratar la próxima semana, lo pueden hacer siguiendo a Rita Cibaja TV. Nos vemos el próximo viernes a las 5:30 y nuevamente muchísimas gracias por la sintonía y buenas noches.